Señor le bendiga. Muy bien. Estamos contentos por poder estar en la casa del Señor, al menos yo, no sé. Es lindo poder alabar el nombre del Señor y bendecirle, ¿no es cierto? Y sobre todo, como decía en la oración, agradecerle por la fidelidad de Dios. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? Muy bien. Y pueden sentir su compañía todos los días, ¿no? Su cuidado, Él nos guarda, nos acompaña. Y sobre todo saber en momentos difíciles que atravesamos, que podemos dirigirnos y que Él está junto a nosotros y trae paz al corazón, nos ayuda. Amén. Antes de pasar a compartir la palabra, le quiero recordar algunas cosas. El próximo sábado va a ser el retiro de hombres. Amén. Y nos vamos a encontrar a las 10 de la mañana. Es muy cerquita de acá. Tan cerquita que yo me olvidé la dirección. No. Cabral es acá. ¿Cómo? Escalada 19... Haga una cosa, todos los varones nos encontramos acá y vamos. Sí. Porque podemos ir caminando. Es tan cerca que son unas 4 o 5 cuadras. Acá no es más que eso. Y saben que hasta hoy, tanto los que están aquí como los que están mirando, tienen tiempo de anotarse. Si ustedes están en casa, tienen ahí por WhatsApp para mandar la planillita de anotarse para el retiro. Lo mismo los hermanos que están acá, porque sabe que el lugar no es muy grande y entonces nos dieron autorización para cierto cupo de personas. Entonces no queremos pasarnos de lo que nos han dicho. Así que sería bueno que si no se anotaron, hoy realmente tiene que ser el último día, porque después tienen que ir a comprar los alimentos, amén, porque también vamos a ir a comer, ¿o no? Amén. Lo primero que preguntaron, ¿va a haber comida? Y claro que va a haber comida. Va a haber una sopa, porque con el frío que está haciendo... Y después, ¿sopa de qué? Pero no es de damas. ¿Cómo empiezan a salir, lo ven? Bueno, si las hermanas están de acuerdo, en ese orden pueden llegar allá. Bueno, y después también recordarles que ya nos vamos acercando al mes de noviembre y por favor recuerden estas fechas. El día 3 de noviembre, creo es viernes 3, ¿no? Viernes 3. Viernes 4. Vamos a tener un casamiento acá en la iglesia otra vez. Amén. Y se casa Damián y con Milagros. Así que va a ser un día viernes, así que también vamos a tener una bendición ese día. Y después el sábado 12, acuérdese que está el evento en Pilar y también ahí necesitamos que quienes quieran ir puedan anotarse, porque de acuerdo a la cantidad que vaya vamos a ver si contratamos un micro, una combi, lo que fuera, porque allá el evento abre las puertas a las 2 de la tarde y va a terminar a las 10 de la noche. Y también hay por ahí un formulario que mandó FECEP para que los que quieran ir puedan anotarse. Si no llega a anotarse, porque a lo mejor no puede, no se haga problema, pero sí avísenos si quiere ir para que podamos reservarle un lugar en el micro o en la combi. Amén. Y después el 19, con la ayuda del Señor, vamos a tener nuestro evento anual acá en la iglesia, que va a ser un encuentro de familias, ya va a ser para toda la congregación, todas las familias, y van a venir también de los anexos y va a estar predicando el pastor Alberto Rey, que él tiene la congregación acá en San Martín. Así que va a ser una bendición. El mes de noviembre viene bastante movido también y oramos para que el Señor nos ayude y que todos los que están esperando algo de Dios, todavía el año no ha terminado, hemos empezado con sueños, con metas y oramos para que se hagan realidad antes de que termine el año. Amén. ¿Cuántos tienen metas puestas delante del Señor? ¿Y cuántos tienen sueños? Amén. No sueño porque se levantó temprano, no el sueño ese que está, sino
que uno ora a Dios y le pide cosas y lo anhela y por la fidelidad de Dios lo está esperando sabiendo que Él lo va a cumplir en su tiempo, pero Él lo va a cumplir. Amén. Muy bien, hechos los anuncios, quiero compartirles hoy justamente un tema así que habla sobre las metas, los sueños, que nos va a hablar sobre los planes. ¿Cuántos se hacen planes para el día, para la semana, para el año? Se manejan con planes y eso está muy bueno. Cuando nosotros, me acuerdo que nos largamos a arreglar la iglesia, nos trazamos una serie de tareas y de planes que queríamos hacer dentro de cada uno de los proyectos. Dijimos, bueno, arrancamos con uno, terminamos, arrancamos con el otro, terminamos. Cada uno de esos proyectos tenía etapas y cada etapa tenía un alcance diferente. Queríamos hacer esto, lo otro. Y pensábamos eso, nosotros que terminamos uno, arrancábamos otros, pero los planes nuestros a veces fueron cambiando durante la marcha también, porque algunos se han superpuesto. Nosotros no queríamos que se superpusieran algunas de las tareas y de los planes, pero bueno, lamentablemente en el trabajo diario, en el correr, en el hacer las cosas, a veces hay modificaciones de planes y tenemos que ir adaptándonos y a veces nos cuesta modificar los planes que nos hemos trazado. Por ejemplo, a mí en algunas cosas a veces me cuesta, yo soy medio reacio. Yo digo, tenemos que salir a las 6. ¿Y salir a las 6 qué hora es? A las 6. Y salimos a las 6. No, digo. Y a veces, te pongo un ejemplo burdo, pero se modifican las cosas y como eso no molesta, pero digo, a veces nosotros nos proyectamos cosas durante el día que se van modificando y algunos somos más flexibles para las modificaciones de los planes y otros somos más inflexibles, no nos gusta, nos molesta, nos hace mal, nos damos vuelta y nos vamos porque hay cosas que de repente nos chocan a nuestros planes, como hemos planeado las cosas. Y entonces vamos a ver cuando esas cosas nos pasan también en nuestra vida espiritual, porque nosotros nos movemos naturalmente, pero también tenemos planes y tenemos sueños en lo espiritual. ¿Quién no lo tiene? Amén. Y sabe que Dios también los tiene. Él tiene sueños y tiene planes con nosotros, y entonces yo no creo que Él se enoje, porque Él siempre es un Dios de amor y de misericordia. Se va a enojar en algún momento, lo estamos viendo en el libro de Apocalipsis, y se va a poner bastante enojado. Pero creo que mientras tanto, mientras ese momento llega, ese Dios de amor y de misericordia va acomodando las cosas, nos va mostrando, desde allí arriba nos mira y dice, otra vez te equivocaste, tenés que modificar tus planes, acomodar tus planes a los míos. Y bueno, estamos siempre tratando de modificar las cosas de acuerdo a lo que el Señor nos va mostrando. Yo quiero compartirles un pasaje bíblico. Vamos a tocar varios pasajes hoy que nos van a ir llevando al tema que quiero compartirles. Por favor, abra su Biblia en Jeremías 29:11. Vamos a leer el primer pasaje. Yo le puse esta mañana el título, ¿hasta dónde estoy preparado para que Dios cambie mis planes? ¿Está bien? Porque también nos tenemos que preparar para eso, para no sufrir tanto. Entonces, ¿hasta dónde estoy preparado para que Dios cambie mis planes? Jeremías 29:11. Dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. En la traducción viviente, en la nueva traducción viviente, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, te agradecemos, Señor, por esta mañana, te agradecemos por tu fidelidad, como lo hemos dicho hace un momento. Gracias, Señor, por tu compañía, gracias
por ayudarnos en esta mañana a estar juntos para alabar y glorificar tu nombre. Señor, queremos orar por aquellos hermanos que no están, por aquellos que están enfermos, por aquellos que se recomiendan a nuestras oraciones. Señor, que extiendas tu mano de misericordia. Señor, que te llegues a cada lecho de dolor, de enfermedad, aquellos que están hospitalizados. Señor, tu mano pueda estar sobre sus vidas, guardándole, levantándole. Señor, glorifica tu nombre. Creemos en un Dios que tiene poder y que todavía hace milagros, Señor, en este tiempo. Por eso clamamos, Señor, para que te glorifiques en aquellos que tienen una necesidad extrema, Señor, y sobre ellos pueda ser tu nombre glorificado. Y oramos por cada uno de nosotros, Señor, que estamos en este lugar, para que también podamos dejar nuestras cargas y necesidades a tus pies, Señor, y predisponernos a compartir, a escuchar tu palabra, Señor, y puedas a través de tu Espíritu Santo enviarnos una palabra, Señor, que nos ayude y nos aliente en este tiempo en nuestra vida espiritual y natural. Gracias por tu amor y por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saben que esta palabra que terminamos de leer recién es una partecita, es un solo versículo de una carta que escribe Jeremías a la gente que estaba en Babilonia. En algún momento Nabucodonosor toma la ciudad de Babilonia y lleva cautivo a muchísima gente hacia la ciudad de Babilonia. Ya habían algunos que habían llegado a Babilonia hacía 8 años atrás, pero en este momento sigue la deportación y entonces le escribe Jeremías una carta a todos los que habían sido deportados. Y la carta era para animarles, para ayudarles, para que ellos puedan tener confianza en Dios, para que puedan entender que Dios estaba cubriendo aún sus vidas en esta deportación. Y el Señor les escribe en el verso 10 y le dice: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que le prometí y los llevaré de regreso a casa. Esto aconteció pasados los 70 años. No se veía que pudiesen tener una salida como Dios lo había dicho. Era muy difícil para el pueblo. El Señor le había dicho que fructifiquen en ese lugar, que edifiquen casas, que se casen, que formen familia. Pero era difícil, Dios le había dicho, eran 70 años que tenían que vivir ahí, pero cada vez iba siendo más compleja la situación de ellos. Y entonces seguramente aquellos que empezaron a nacer en estos 70 años, a lo mejor habrían visto difícil la vuelta a su ciudad de Jerusalén, pero llegó un momento en que el gobierno se modifica y sube un rey que se llama Ciro, y ese rey Ciro hace una norma, hace un edicto para que todos los que habían sido llevados a Babilonia puedan volver a su ciudad de Jerusalén. Así que ahí empieza la vuelta de lo que fue la extradición a Babilonia, vuelven a su ciudad de Jerusalén y vuelven con una tarea. Ellos tenían ahora en mente no solamente volver a su hogar, sino que tenían que restaurar su hogar. Tenían que restaurar la ciudad de Jerusalén, tenían que restaurar las murallas, tenían que restaurar el templo, porque todo había sido destruido. De tal manera que el templo que vuelven a levantar no era igual que el primero, era mucho más chico, y hay unos pasajes bíblicos donde los antiguos, los mayores, se acordaban del primer templo, y entonces ven ese y se ponen a llorar recordando y añorando lo pasado. Pero lo que quiero mostrarles es que aunque parece la situación difícil, lo que Dios promete lo cumple. Puede pasar mucho tiempo. En este caso el Señor les dijo 70 años habían pasado, habría a lo mejor entrado duda en el corazón de muchos, pero cumplidos los 70 años, el Señor hace de tal manera que aunque uno ve las cosas imposibles de suceder, el Señor sabe cómo hacer, cómo mover las cosas de tal manera que su palabra se haga realidad. De hecho, el Señor cumple su promesa y entonces esta gente vuelve a la ciudad de Jerusalén. Y ahí siguen con o retoman, mejor dicho, la construcción del templo. ¿Por qué les comparto esto y lo quiero usar a modo de introducción? Porque estamos viendo durante los días miércoles en el estudio bíblico de Apocalipsis lo que es el reino de Dios y cómo va a venir a instaurarse y cómo se va a manejar y qué es lo que va a estar aconteciendo. Y hay un pasaje bíblico en Apocalipsis 19:9 que dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas.
Lo vuelvo a leer: bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas. Ahí Juan estaba escribiendo justamente lo que estaba viendo y lo que iba aconteciendo, y entonces relata en un momento lo que el Señor le está diciendo. Y le está diciendo que son bienaventurados aquellos que en algún momento van a estar en las bodas del Cordero. Y está haciendo referencia a aquellas bodas que se van a cumplir cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, que seguramente vamos a estar todos ahí, ¿no? Amén. Bueno, por lo menos 20 y pico van a estar. Algunos dicen, aunque sea en el vagón de cola, yo quiero entrar ahí. Pero también hay otra cosa, acá dice que somos bienaventurados, somos dichosos, somos bendecidos, somos benditos, aquellos que van a tener un lugar en esas bodas del Cordero. Pero hay otro pasaje bíblico, Mateo 22:14, que también habla algo al respecto y dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ahora, fíjese una cosa, Apocalipsis me dice, son bienaventurados los que van a estar en las bodas del Cordero, pero ahora Mateo me dice, muchachos, tienen razón, son bienaventurados, pero tengan cuidado porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y entonces estuvimos viendo, ¿a qué hace referencia esto? ¿Por qué muchos son los llamados y pocos son los escogidos? Quiero compartirle para que entiendan, a lo mejor un poco mejor esto. Cuando nosotros nos casamos, con mi esposa, con Juani, invitamos a un montón de gente, invitamos a la iglesia, familiares, pero en aquel entonces no se hacían la lista de las mesas, ¿está bien? ¿Cuántos se casaron de esa forma? Ahora se acostumbra a eso. ¿Y qué se acostumbra a hacer? Se le manda la invitación. Mira, tal día quiero compartir con vos el evento más importante de mi vida. Encontré la persona amada que por tanto tiempo se la pedía al Señor y de repente se convirtió hace 3 días. Pero no importa. Encontró. Entonces dice, quiero compartir ese tiempo con vos y te manda la invitación. Y entonces usted recibe la invitación para ir a ese casamiento y celebrar esa boda. Y entonces esa invitación que usted recibe, a usted le asegura un lugar en la mesa y una silla. Pero aquellos que le han enviado la invitación están esperando que usted le responda para efectivizar su lugar en la mesa, la silla y el lugar. Quiere decir entonces que hasta que usted no le diga, che, contá conmigo que voy a ir, está en las dudas. Son muchos los llamados, pero son pocos los que se van a sentar porque todavía no han respondido. Y entonces, cuando usted le responde y dice, mirá, no puedo ir, listo, no te hagas problema, lo tacha, invita a otro, ¿está bien? Porque la mesa tiene un lugar para determinada cantidad de personas, el lugar tiene para determinada cantidad de personas, y entonces los novios entienden que quieren invitar a muchos y a veces es difícil porque los costos son muy altos, y entonces invitan tal vez a los más íntimos, y a medida que alguno se va bajando, le da la posibilidad de ir abriendo la lista para otras personas. Y entonces, cuando usted queda efectivamente confirmado, es cuando usted mismo aseguró su asistencia. En lo espiritual, ¿cómo nos aseguramos nosotros entonces que tenemos un lugar en esas mesas del Cordero? Cuando nosotros levantamos nuestra mano y recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón y le reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Señor, Él nos hace la invitación, nosotros acudimos a esa invitación, lo recibimos en nuestro corazón y entonces sabemos que podemos presenciar esa boda del Cordero. Después va a venir una vida de preparación, el Señor nos va a tratar, el Señor nos va a ir cambiando, pero hay un lugar en aquellas bodas del Cordero. Y entonces es importante estas cosas que suceden. Para poder llegar, todo esto lo estoy usando de introducción, así que hoy va a ser re largo. Mire, abra su Biblia, Lucas capítulo 14, verso 7, porque quiero compartirles algo que acontece en la casa de una persona, de un fariseo, según nos relata la Biblia.
San Lucas capítulo 14. Vamos a leer desde el verso 7, pero quiero leer el primero para que entienda dónde van a estar. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Ese es el contexto. Entran en la casa de una persona que conocía la ley, un fariseo, y entonces todos le empezaron a acechar. ¿Acechar por qué? Le empezaron a matar a preguntas. Y una de ellas fue: ¿cómo, Señor, podés hacer un milagro en un día de reposo? Había sanado a una persona que ahí dice en el verso 2 que era hidrópico. Hidrópico es esa persona que se hincha toda, se le hinchan los pies, se le hinchan las manos, se le hincha el abdomen. Entonces en un día de reposo, un día sábado, para ellos el Señor le hace el milagro y lo sana. Y entonces empiezan ahí a cuestionarle al Señor. Y entonces caemos en el verso 7 y dice: observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciendo: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que vos esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás la gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. También estuvimos hablando de las buenas obras. Vamos a entrar un poquito en contexto respecto de esto. Les dije hace un momento que en aquellos tiempos tampoco se usaba el hecho de mandar la nota de invitación para que se acerquen a la fiesta, a las bodas. Y entonces, ¿cómo se hacía? El padre, primero tenían y por eso vamos a leer ahora un pasaje bíblico siguiendo esta historia, pero acontecía algo. Al Señor lo estaban acosando por todos lados. Entonces el Señor les empieza a mostrar algo, les empieza a hablar. La gente que llegaba a la fiesta no tenía un lugar fijo, entonces a medida que iban llegando se iban sentando, se iban acomodando en los diferentes lugares. Y claro, la gente iba agarrando los lugares mejores, tal vez los lugares más cerca de los novios, no sé, más cerca de la puerta, no sé cómo se podrían ubicar, pero había un lugar donde ellos se sentaban para celebrar esas bodas. Y entonces el Señor le quiere dar, le quiere mostrar, le quiere enseñar. El Señor siempre enseñó. Cuando Él predicaba la palabra, enseñaba porque quería que la gente entendiera, y lo hacía con parábolas, como en este caso. Era algo simple, cosa de todos los días para que ellos entendieran. Y entonces, ¿cómo les enseña? Le dice: mira, pasa algo, muchachos, cuando se hace la fiesta, hay dos tipos de enseñanza acá. Cuando hagan la fiesta, dice, no sean rápidos para ir y sentarse en los primeros lugares, porque va a ocurrir algo. Dice, a lo mejor quien preparó las fiestas, cuando lo vea a ustedes sentarse en los lugares de privilegio, por ahí va a venir y les va a decir: escúchame, gracias por venir a la fiesta, pero yo tengo esta persona que quiero que se siente en ese lugar de privilegio, en ese lugar de honor, así lo llamaban. Entonces te pido por favor que te levantes y te sientes en otro lugar, compartí la mesa pero en otro lugar. Entonces el Señor lo que está diciendo es eso: no seas el primero en llegar y sentarte en los mejores lugares, sino hacia al revés, dice, sentate en los últimos lugares para que cuando llegue quien organizó la fiesta y te vea, te diga: no, vení vos, sentate en el de adelante, sentate cerca nuestro. Haga las cosas al revés, le dice, para que puedan ver que aquellos que se humillan van a ser exaltados. Pero también el Señor les enseña a toda esta gente y le dice: y también, muchachos,
cuando ustedes organizan fiestas, dice, siempre invitan, y quiso hablarles sobre la humillación y sobre la gracia, les quiso mostrar algo sobre la gracia. Dice, ustedes hacen comilonas, hacen festividades, y entonces invitan a aquellos que pueden pagar, que aquellos que pueden en algún momento retribuirle a ustedes lo que ustedes hicieron por ellos, invitándole a una fiesta, y entonces dice, y ellos los invitan a ustedes después lo van a invitar a otra, y ellos a otra, entonces siempre son idas y vueltas, y son agradecimientos y recompensas. Dice, cuando hagan eso, muestren la gracia, dice, hagan algo como para poder invitar a aquellos que ustedes sepan que no van a poder retribuirle, aquellos que no tienen la condición de poder darles a ustedes, y entonces ahí ven lo que es la gracia, ahí ven lo que es la misericordia, lo hacen con una sinceridad y simpleza de corazón. Entonces, en este pasaje, el Señor quiere mostrarle justamente ese tipo de enseñanza, pero en forma inmediata a eso cae en algo que es el verso 15. Yo quiero que lo leamos juntos, porque ahí le empieza a hablar de la gran cena. Entonces, el Señor está mostrándole esto, claro, lo quisieron acusar, y entonces el Señor empieza a mostrarle las cosas en las que ellos se habían equivocado, y que el Señor no les estaba recriminando, sino que el Señor había hecho milagros, había hecho prodigios, y les estaba mostrando de qué forma tenían que conducirse, y sobre todo porque eran fariseos. En el verso 15 le dice, oyendo esto, uno de los que estaban sentados a la mesa tuvo de repente una revelación. Mire lo que dice. Bienaventurado el que coma pan del reino de Dios. ¡Fa! Mire la revelación que dice. Estaban en una fiesta, estaban celebrando algo, pero él sentado, uno de los que escucharon al Señor Jesús, salta con esa palabra y dice, son bienaventurados los que coman pan en el reino de Dios. Y entonces el Señor empieza con otra parábola y le dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que todo ya está preparado. Por favor, subraye esa palabra en su Biblia. Venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¿Qué es lo que pasaba entonces, en aquel entonces? Piense por un momento esta situación en esa boda, en esa mesa. ¿Cómo lo estaban hostigando el Señor? El Señor trata de compartirles y de enseñarles. Y el Señor termina con esta parábola. Y entonces quiero mostrarles qué es lo que acontecía en aquel entonces cuando se iban a casar. Primero se comprometían, y en esa fiesta de compromiso, a todos los que iban a invitar al casamiento, a las bodas, se les mandaba una invitación. ¿Quién hacía esa invitación? La hacía el padre del novio. El padre del novio corría con todos los gastos de la fiesta, y entonces él arreglaba quiénes iban a estar en esa fiesta de bodas de su hijo, con quien iba a ser su nuera. Y entonces, cuando se comprometían, cuando formalizaban su relación, les cursaba la invitación a todos. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Preparaban estas bodas. Pero la ceremonia no se iba a hacer a la semana siguiente. La ceremonia, por lo general, tardaba 1 año en que se lleve adelante.
Y entonces, entre que se hacía el compromiso y se efectivizaba el casamiento, pasaba muchísimo tiempo. Tiempo suficiente para que la gente pudiese contestar y afirmar la asistencia a la boda. Por eso es lo que ocurre en este verso. Cercano a la fecha, el padre vuelve a hacer otra invitación y manda a alguna de las personas que tiene a su alrededor y le dice, por favor, anda. No había teléfono, no había WhatsApp, no había nada de eso. Dice, por favor, anda a todos los que van a venir a la fiesta para decirles que todo ya está preparado. Y entonces, después de un año, teniendo ya todo preparado, empiezan a aparecer estas personas que empiezan a excusarse. Y que se los quiero compartir en un momento. Pero antes quiero que vean una transparencia para que entiendan qué ocurría en esa fiesta. ¿Vio los primeros pasajes que hemos leído? Tal vez ahí no se ve muy bien. Pero puede ser cuadrada o puede ser rectangular la mesa. Y entonces hablan, el año que viene vamos a hacer un estudio de usos y costumbres bíblicos y lo vamos a hacer a través de WhatsApp. Entonces espero que muchos... ¿Cuántos se van a anotar? Levante la mano y quiero sacar una foto. Porque son cosas tan lindas que se la pierde la iglesia, ¿no? Y encima gratis. Bueno, mire qué pasa, esto es parte de eso. Puede ser la mesa cuadrada o puede ser rectangular, no hay problema. Pero por lo general se ubicaban 3 personas por lado. Y entonces ellos lo numeraban. Ellos tenían el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3, el lugar 4, el lugar 5, el lugar 6, el lugar 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y por cada lado de la mesa, el lugar del medio, en este caso el lugar 2, el lugar 5, el lugar 8 y el lugar 11, eran los lugares de honor. Esos lugares los dejaban preparados para quienes el papá, que organizaba la fiesta, sentara a las personas que consideraban de honor. Y entonces, ¿qué pasaba? Venían los fariseos, estaban todos los fariseos en esa fiesta, y los fariseos grandes, los de edad, venían y se querían sentar, y entonces se acercaban y a lo mejor iban al lugar 2. Pero estaban sentados los fariseos más jóvenes. Encontraba el lugar ocupado. ¿Dónde se iba? Al lugar 5. Estaba ocupado. ¿Dónde se iba? Al 8. Y estaba ocupado. ¿Dónde caía? En el lugar 11. Ese lugar 11 también era de honor, pero era como un honor más alejado, porque era el lugar que más alejado estaba de la mesa. Entonces, los que se sentaban en esos lugares eran convidados, pero eran relaciones, eran amigos, los que fueran, pero estaban alejados de lo que era el resto. Por eso es que la Biblia nos habla de que cuando llegaban a la mesa no se sentaran en los lugares de privilegio, sino que se sentaran en los lugares alejados, porque aquellos que se sentaban en los lugares lejos, cuando venía el hombre, el dueño, el que invitó a la fiesta, le iba a decir, no, pará, vení, vos te tenés que acercar acá. Entonces se acercaba y le decía a quien estuviera en el lugar 2, en el 8, en el 5, por favor levantate, yo quiero que se siente porque él va a estar en mi lugar de honor. Y entonces a la otra persona la mandaba a otros lugares alrededor de la mesa. No estaban numerados para la gente que se siente, pero sí tenían ellos un concepto de que la persona que se sentaba en el medio de la mesa ocupaba un lugar de honor respecto de lo que la familia entendía. Por eso es que era tan importante lo que el Señor relató en los versículos anteriores. Pero en estos versículos la cosa es diferente. La mesa estaba preparada, la comida estaba preparada, todo estaba listo para que la gente comience a acercarse. Había sido la invitación hecha hace un año atrás, tenían tiempo suficiente para prepararse. Y sabe que cuando vemos esta historia, lo mismo ocurrió con el pueblo de Israel.
Cuando el Señor viene, y antes de que el Señor venga, cómo le estuvieron anunciando la palabra y el Evangelio, y estaban esperando al Salvador, y cuando el Señor vino, ya estaba preparado, él iba a morir en la cruz del Calvario, pero sin embargo, mucha gente tampoco terminó aceptando la invitación que se le había hecho para que reciban al Señor Jesús en el corazón. Así que los planes que a veces nosotros tenemos son tratados, cambiados, modificados mientras estamos viviendo y sobre todo cuando nos acercamos al Señor. Ahora, ¿por qué cuando nos acercamos al Señor los planes son cambiados? Porque la palabra del Señor dice que cuando yo lo recibo al Señor en mi corazón, la Biblia dice que somos nuevas criaturas en Dios. Y dice, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Quiere decir que cuando yo vengo al Señor, el Señor comienza a darme en mi forma de entender, en mi forma de ver, en mi forma de manejarme, me empieza a dar nuevas estrategias, nuevos planes, nuevos proyectos, nuevos sueños, y algunos de los que traigo el Señor los modifica, o tal vez no hace falta que los modifique, se pueden seguir llevando adelante de la misma forma, pero el Señor los tiene bajo control. El problema es que justamente en estas bodas lo que el Señor quiere mostrarle es, tuvieron tanto tiempo para que su vida sea cambiada, para que su vida sea modificada. La invitación de salvación no fue hecha hace un día. Hace muchísimos años que ustedes aceptaron, parafraseo, ¿no? Que ustedes aceptaron al Señor Jesús en el corazón. Y como ahora en el momento en que tienen que sentarse a la boda, su lugar queda vacío. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasó? Si ustedes tuvieron tiempo para prepararse, ustedes tuvieron tiempo para acomodarse, ustedes tuvieron tiempo para estar justo en el lugar donde el Señor les prometió, ¿por qué después de tanto tiempo no pueden llegar a las bodas del Cordero? Y es justamente por las excusas que han puesto estas tres personas. ¿Sabe que mi papá decía que desde que se inventó la excusa el hombre siempre queda bien? ¿Ah? Está la excusa y siempre zafamos. ¿Ah? ¿Por qué no viniste al culto? No sabés cómo llovía. Justo iba a salir. Me tocó el timbre, uno que hace tanto que no viene, justo vino, lo tuve que recibir. Bueno, claro. Pero también diluviaba. Bueno, está bien. El otro domingo hay un sol que raja la tierra. ¿Por qué no viniste? No sabes. ¡Qué calor! ¿Quién sale de casa? Pongo esto para parafrasear, pero siempre tenemos una excusa. Y entonces, esta gente también tuvo una excusa. Después de mucho tiempo que llega la invitación para ellos, sale este muchacho a decirle, ya está la mesa preparada, así que están todos listos. Pueden venir a la fiesta, las bodas del Cordero ya están listas para celebrarse. Y entonces comienza uno, le dice, ¡uy, qué macana! ¿Sabés que compré una yunta de bueyes y tengo que ir a verla? El otro le dice, mirá, a mí sabés qué me pasó, compré un terreno, tengo que ir a ver cómo está. Y el otro le dice, yo me casé, ¿cómo hago para ir? Excusas. Y sabe que, mire qué excusas sonzas, ¿no? Porque cuando uno compra un terreno, lo va a ir a ver de noche. ¿Cuántos compraron algo y lo fueron a ver de noche? Una casa, un terreno. ¿Quién va a ver a la noche? El otro dice, no, yo compré una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlo porque los bueyes araban la tierra. ¿Qué iba a ir? Si la cena era una boda a la noche, a la cena. Los bueyes, ¿qué vas a ir a verlo a la noche? Y el otro le dice, no, pero yo me casé. Entonces ahora como estoy casado, no puedo ir. Pero había algo, mire, yo me lo anoté por acá, en el libro de Deuteronomio. A ver si lo encuentro. Que dice algo. Ahí dice, Deuteronomio 24:5, cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna cosa se le ocupará, libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó.
Los otros dos no podían agarrar y decir, llego a la fiesta con el terreno al hombro, con los bueyes al hombro. Este que se casó podía haber ido a la fiesta, ¿o no? Mira, traigo a mi esposa, somos recién casados, pero comparto la fiesta con ella. Entonces los tres pusieron excusas, y saben que esas excusas son las que muchas veces solemos, sin darnos cuenta, poner nosotros. Poner nosotros para tener una relación profunda con Dios, poner nosotros para acercarnos a Dios, poner nosotros para asistir a una reunión para darle culto a Dios. La preocupación de las cosas terrenales, de las cosas que tenemos, de las cosas que compramos, de nuestros proyectos que no podemos descuidar, de nuestra vida social y de nuestras relaciones que no podemos dejar de lado. Entonces siempre hay alguna excusa, como aquellos en esta historia de la boda, de la cena de la boda, también nosotros las tenemos en este tiempo. Y saben que el problema es que ya un año antes había sido anunciado y el Señor muchísimo tiempo antes nos habló respecto de su venida, de nuestra preparación, de nuestra relación, de nuestro acercamiento, de nuestra comunión. Nos habló de tantas cosas que también por efecto de tantas cosas que nosotros vivimos todos los días, priorizamos en una forma diferente a la que Dios quiere que prioricemos en el momento que entendimos que somos nuevas criaturas. Quiere decir que nosotros somos nuevas criaturas espirituales, pero con viejas costumbres. Y entonces entendí que es mucho más fácil aceptar una salvación personal que aceptar los cambios que trae como consecuencia esa salvación. Es muy fácil recibirlo al Señor. Yo levanto mi mano, lo acepto, le pido perdón, Él me perdona y yo ya tengo lugar en las bodas del Cordero. Pero lo que viene como consecuencia de esa salvación muchas veces me cuesta. Y es ahí donde a veces empiezan a surgir estas excusas. ¿Por qué? Porque el Señor empieza a cambiar mis planes. Yo tenía planes y el Señor me los cambia. Yo quería hacer esto y el Señor me dice que no. Yo quería hacer tal cosa y el Señor me los modifica. Les voy a contar de algunos personajes bíblicos que tuvieron el deseo de ser algo, de hacer algo, y el Señor se los cambió en el transcurso de la marcha. Y ellos tuvieron que aceptar. ¿Por qué? Porque eran nuevas criaturas. David, por ejemplo, David era un simple pastor y ahí estaba pastando con sus ovejitas, y estaba cantando, y estaba tocando su instrumento, y estaba feliz. Ese era su sueño, pero el sueño de Dios era que fuera rey y que derribara a Goliat. Él no lo tenía en mente. Pero en el transcurso de su vida, Dios le cambió los pensamientos y los planes que tenía, y él tuvo que adaptarse a los planes que el Señor le había hecho, y tuvo que dejar su vida pastoril para aprender a ser un rey y primeramente para poder tirar abajo a Goliat. Y el Señor lo respaldó. Si hablamos, por ejemplo, de Eliseo, Eliseo estaba feliz, cuidando su tierra, estaba con los bueyes, arando. Él quería ser un hacendado, era un hacendado, tenía dinero. La Biblia habla que tenía 12 yuntas de bueyes. Era muchísimo para una persona en ese tiempo, tenía mucho dinero. Y eso nos habla de la cantidad de bueyes que tenía. Y entonces él estaba tranquilo. ¿Por qué tuvo que dejarlo todo para seguir a Elías? Y Elías tira su manto y él está ahí para agarrarlo. Si él tenía otros planes. Entiendo entonces que cuando el Señor nos llama, trata directamente con nuestro ser interior y empieza a darnos en función a lo que Él soñó con nosotros, la modalidad de cambio de nuestros planes, de nuestros sueños, de nuestros proyectos. La Biblia dice que sus sueños y sus planes son mejores que los nuestros. El mismo Pablo se había preparado. Mire, tengo un versículo que se lo quiero leer para que usted entienda lo que era Pablo. Filipenses 3, del 5 al 7. Dice Pablo, fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático
que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Miren lo que pasó con Pablo. Se había preparado, fariseo de fariseo, una persona estudiosa. Él estaba puesto ahí como para ocupar uno de los primeros lugares. Tal vez ese era su sueño, pero se encontró con el Señor y el Señor le cambia los planes, le transformó todo lo que él tenía en su mente. Y él se adaptó a eso y entiende, como dice el último pasaje, que todo lo cambia cuando se encuentra con Jesucristo. Y entonces entiendo, por ejemplo, Jonás. Jonás se rebeló. Jonás no quería ir a esa ciudad. Y entonces el Señor de prepo lo tuvo que llevar. Porque él tenía otros planes, él quería ir para otro lado, mire esto, quería escapar de la voluntad de Dios. Y el Señor se hace de tal forma que el plan de Dios se termine cumpliendo igual. Entiende que y sufrió Jonás, porque estuvo metido en el vientre de ese pez grande, dice la palabra del Señor, por un tiempo hasta que llegó al lugar. Y yo no creo que había sido o estaba cómodo ahí adentro, ¿no? Con todos los jugos gástricos de ese pez grandote, no estaría contento y feliz ahí adentro como en la playa de Mar del Plata. Y a veces nos pasa a nosotros. Tenemos situaciones conflictivas, tenemos momentos dolorosos, tenemos situaciones que a veces queremos evitarlas, pero son como consecuencia en algunos momentos de algún cierto grado de desobediencia a los sueños y a los planes que Dios tiene, porque nos cuesta adaptarnos a lo que Él nos dice. Pensamos de que ya está, es para otro. Moisés tal vez lo pensó, no, esto es para los pibes de ahora, pero Moisés tenía 80 años. Moisés pensó que ya no era. Los planes que Dios tenía con Moisés empezaban a esa edad. Lo que quiero decir que siempre que nos encontramos con Dios, el Señor tal vez modifique todos nuestros planes, cambia nuestros sueños, reprioriza las cosas. Y lo que nos cuesta es eso, nos cuesta cambiar, nos cuesta repriorizar. Muchas veces tenemos miedos al cambio. ¿Sabe que cuando estaba en la empresa y venían proyectos grandes, cambio de máquina, tecnología nueva, lo que hacían siempre era armar un grupo de personas que ayudaban a ese cambio que se iba a producir, para que la gente se sintiera que estaba respaldada, y hacían charlas y a ver cómo se encontraban y cómo estaban y cómo lo iban a afectar, y entonces nos hacían ver en la gente si la gente estaba bien, si anímicamente no se sentía mal. Les cuento un caso. En algún momento todo era manual, hace muchos años atrás, y nosotros empezamos a trabajar con la facturación y empezaba a ser electrónica, y entonces nos mandan 3 personas para que pueda trabajar en el grupo nuestro, y una de las personas le habíamos diseñado una planilla Excel. ¿Cuántos conocen Excel o una planilla? Y es difícil, por ahí para muchos es difícil, pero lo que digo es, le armamos una planillita, y entonces lo único que tenía que hacer era poner la factura, la cantidad que era, para qué distribuidora era. Y entonces ya le daban todos los paquetes armados. Mire, delante de Dios le cuento. Una vuelta vino, me llama el médico, porque los muchachos lo habían visto, se desmayó y se cayó. Llamamos al médico de la empresa, viene, lo revisa, se sentó, qué sé yo. Bueno, le había bajado la presión. Pasaron unos días. Cuando me siento a hablar con él, me dice, mira, Jorge, te pido por favor, quiero ir a Recursos Humanos, me quiero ir de la empresa. Yo, ¿cómo? Carlos, ¿te querés ir? Dice, sí, dice, yo no puedo, me da miedo darle un enter a la computadora. Yo prefiero más manualmente separar la factura y distribuirla que sentarme ahí. Los cambios, los sueños, las metas que nosotros tenemos, muchas veces son modificadas por las situaciones que vivimos, por la tecnología que avanza. No podemos a veces ser tan inflexibles a las cosas que empezamos a ver. No nos alejamos nunca de lo que es cristocéntrico y de la palabra de Dios, pero hay cosas que van avanzando en el mundo, hay cosas que van cambiando y que nos va afectando a través del día a día en nuestra vida, van cambiando, van modificando nuestras prioridades, van modificando nuestros sueños, van modificando las metas que tenemos, los proyectos que tenemos, y a veces somos tan inflexibles que no queremos movernos, y eso nos pasa por lo general en lo espiritual.
Cuando el Señor viene con cambios en nuestra mente, cuando el Señor quiere traer renuevos en nuestra mente, cuando el Señor viene y me dice, Jorge, está todo preparado para que puedas recibir lo que yo ya te preparé desde el vientre de tu mamá. Entonces yo soy reacio a eso, porque me cuesta acostumbrarme a generar un cambio. Yo tengo planeado algo, yo ya desde chico, yo ya sé lo que quiero ser, lo que quiero estudiar, a qué me quiero dedicar, sueño con quién me quiero casar, tengo idealizado un sueño de mujer o de hombre, tengo idealizado una carrera, tengo idealizado un lugar, y entonces de repente cuando vengo con el Señor me cambió todo. Ahora me dice, no, ahora vas a ser un evangelista y un misionero y te vas a ir en el medio de la selva. ¿Cómo en el medio de la selva? Si yo tenía otros planes. Yo tenía un sueño de casarme, quería vivir en el barrio de La Horqueta. ¿Cómo me mandas ahora a misiones a meterme allá adentro en la selva amazónica? Entonces nos cuesta aceptar los cambios, nos cuesta ser maleables en la voluntad de Dios. Y entonces vamos sufriendo a través del tiempo. Por eso es que el Señor habla de la vasija. A veces el Señor nos trata, esa vasija se rompe y tiene que volver a sentarse, a darle forma y volver a agarrar barro y a darle forma y mandarla al horno de vuelta para que se termine cocinando, porque nos cuesta. Las excusas. Nos cuesta justamente el cambio este. Entendemos lo que es Dios, entendemos el plan de salvación, pero entendemos lo que son nuestros sueños y nuestros deseos y nuestras metas. Yo me imagino que nunca Pablo se imaginó que iba a estar preso. No me imagino que nunca Pablo iba a morir de la forma en que murió, ni tampoco los otros discípulos. Habrán pensado otra vida. Pedro habrá pensado acrecentar su empresa de pescadores, poner más barcos, habrá pensado en salir y vender más y darle más trabajo a la gente del lugar. Pero el Señor tenía otro sueño, ya iba a dejar de ser pescador para dedicarse a pescar hombres. Entonces tenemos que estar dispuestos cuando nos encontramos con Dios a que Dios termine transformando nuestra mente. Por eso el Señor dijo que vino a traer vida al espíritu de nuestro entendimiento. Yo no puedo servirlo a Dios con el pensamiento que traigo del mundo. No puedo poner los planes y las metas que yo tenía en el mundo ahora, engancharla en lo bíblico. Y entonces te va a decir, pero pastor, ¿está Marta en eso? No, está bien. Tenemos que tener sueños, tenemos que tener meta, pero no podemos ser inflexibles a los cambios que Dios traiga. Yo no puedo ser tan rígido a ponerme firme en no cambiar cuando el Señor está insistiendo en que quiere hacer una voluntad sobre mi vida. Y yo sigo, porque tengo metas y tengo planes. Quiero avanzar un poquito más. ¿Saben qué? Esta mañana, mire qué me pasó. ¿Cuántos usan el GPS en el auto? A mí me cuesta un montón. Tuve una mala experiencia una vez y me cuesta. El GPS me cuesta. Pero mi esposa es fanática del GPS. Ella me dice, Jorge, pon el GPS. Y bueno, tenemos que ponerlo, está bien, hay que ponerlo. Y sabe que encontré algo, digo, el GPS, porque una vuelta había hecho una predicación del GPS, de nuestra hermana galleguita, que dice, recalculando. ¿Por qué? Porque dice, vaya derecho y yo doblaba, recalculando. Y alguna vez diga que estaba grabado, porque si no alguna vez me dice, che, flaco, ¿por qué no recalculás de una vez? Seguí donde te digo. Porque me decían, siga derecho. Yo veía, no, pero para mí es mejor este camino. Yo doblaba por otro lado. Y entonces recalculaba y me encontraba taponado y volvía a doblar y volvía recalculando. Y siempre escuchaba recalculando hasta que por ahí tenía que enganchar. Pero alguna vez me mandó por lugares equivocados. Pero, ¿sabe qué encontré? Que en la Biblia, yo le puse, en mi versión, esta mañana estaba medio dormido todavía, le puse esto. Le puse esto, miren, que en la Biblia tenemos un GPS. ¿Sabe dónde lo encontré? En un pasaje bíblico que es el libro de los Salmos, capítulo 37, versos 33 y 34. 23 y 24. Salmo 37, 23 y 24. Mire, subráyeselo, márquelo, a mí me encantó, yo ya me lo marqué en mi Biblia. ¿Sabe qué dice ahí? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre,
y Él aprueba su camino. Aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Y sabe que mientras lo leía este verso 24, me hizo acordar al recalculando. Él me dice, el Señor te va a guiar tus pasos, anda tranquilo, qué sé yo, entonces yo sigo. Y entonces la pifio y me caigo. El Señor dice, recalculando, seguí tranquilo que te tengo de la mano. Entonces me encantó. Porque la Biblia me declara, me dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre, no por mí. Jehová me ordena los pasos y Él aprueba su camino, aunque tropiecen nunca caerán porque el Señor los sostiene de la mano. Y sabe, cuando leí esto que me vino a la mente el GPS, empecé a ver por qué el GPS es tan bueno. Digo, ¿por qué la tiene tan clara? Digo, de repente yo estoy andando y le digo, quiero llegar a Avellaneda. Y me dice, mira, agarrá por acá, agarrá esta autopista, metete por esta, baja acá porque hay un tumulto, te vas a encontrar... ¿Cómo la tiene tan clara? Y sabe que encontré algo, mire. GPS se llama Sistema Global de Posicionamiento. Está compuesto por 24 satélites distribuidos en 6 órbitas. Mire esto. Y esta configuración dice que asegura que siempre pueden verse 8 satélites desde cualquier parte del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras yo estoy caminando, andando con mi auto, hay algo que está en las alturas, que está viendo mucho mejor que yo y me está diciendo acá abajo por dónde tengo que ir. Esos son los satélites. Esos satélites están leyendo por donde yo estoy circulando. Y lo que me está diciendo es, ojo, por acá no te conviene, métete por allá, agarraste otro lado, gira por acá, anda. Digo, pero ¿cómo la tenés tan clara? Porque esos satélites están viendo todo. Y saben que eso es mundial. Usted se puede ir de acá con su celular a Estados Unidos, a España, a Francia, donde sea, y el mismo GPS le va a guiar. ¿Por qué? Porque esos satélites están en todo el planeta. Entonces usted puede circular tranquilamente, que esos satélites nunca van a permitir que usted se pierda. Y entonces entendí que cuando yo entiendo que Dios es mi GPS de verdad, cuando yo entiendo que como Él está en las alturas y ve mejor que yo, entiendo por qué David escribió el Salmo que leímos recién. ¿Y por qué Él puso que los pasos del hombre son guiados por Dios? Y que aunque caiga, el Señor siempre me va a sostener. Y sabe, además, encontré otra palabrita. Y esa palabrita se llama intuición. Esa palabra intuición dice, es la habilidad de reconocer, de comprender o de percibir algo de manera clara e inmediata sin la intervención de la razón. La intuición es esa voz que el Señor nos pone adentro y que a veces dicen que las mujeres la tienen más desarrollada, para que no equivoquemos el paso que vamos a dar. Tal vez nosotros somos más de razonar, las mujeres los tienen más desarrollado. Y entonces ellos, ¿no les pasó? Que dice, A mí me cuesta el y me cuesta que mi señora me diga Digo, qué macanudo esta persona. ¿Cómo lo sabe? Qué macanudo este viaje a Mar del Plata. Hay algo en nuestro interior que maneja justamente eso, nuestra intuición. Y esa intuición es la que nos ayuda a que no equivoquemos nuestro paso. Por eso es tan importante que el Señor trabaja a través de nuestra intuición. Y cuando nos vamos a dormir,
el Señor también trabaja a través de otra cosa. ¿De qué cosa? Ahí lo dije. De la conciencia. La intuición y la conciencia son las que me ayudan a mí a transitar y muchas veces a cambiar los planes que tengo y a cambiar mis sueños. Porque yo tengo una dirección, pero su GPS me marca otro camino. Y entonces, por más que yo esté seguro por dónde voy, tengo que aprender a ser obediente a lo que el GPS me dice. ¿Por qué? Porque Él está mirando desde las alturas. Y como a veces soy desobediente a eso, el Señor me marca la intuición para que yo no me equivoque y no sufra. Y también me habla a través de la conciencia cuando me voy a dormir y me dice, te lo dije, modifica esto no está bien. Entonces siempre el Señor tiene una forma de comunicarse con nosotros. A veces nosotros estamos esperando otra forma de comunicación y el Señor es tan claro, de la misma forma que les habló a los que estaban sentados a la gran boda. Hay un lugar en la mesa que el Señor te lo preparó hace muchísimo tiempo, desde el mismo momento en que levantaste tus manos y lo recibiste como tu único y personal Salvador. Desde aquel entonces hasta ahora, el Señor te viene diciendo que nos preparemos, me viene diciendo que nos preparemos, que nos preparemos, que nos preparemos, porque hay una boda y hay un lugar en la mesa que tiene nuestro nombre. Nosotros ya le hemos confirmado de que vamos a estar ahí presentes, pero ahora el Señor nos empieza a tratar a lo largo de toda nuestra vida, modificando aún nuestras metas y nuestros sueños, para que no seamos tan insensibles y podamos llegar a ese lugar. Y a lo mejor nos sentemos en algún lugar lejos de la mesa y el Señor pueda venir a buscarnos y nos haga sentar en lugares honorables. Quiero que en este momento cierres tus ojos, porque a lo mejor tenés sueños, tenés metas, venís pensando, venís pidiendo, venís hablando con Dios. A lo mejor pensás que hay cosas que nunca te van a pasar. En tu mente probablemente sea así, pero no en la mente de Dios, no en el sueño de Dios. El Señor tiene lo mejor. Mire, la palabra del Señor dice que Él piensa y tiene lo mejor para darnos el fin que nosotros esperamos. El Señor te ama profundamente, Él quiere bendecir tu vida, Él quiere que alcances ese lugar de privilegio en la mesa. Pero Él tiene sueños, Él tiene metas, Él tiene planes. Y entonces es importante que nosotros entendamos que tenemos que adaptarnos a ese modo de pensamiento que el Señor tiene. Hay promesas, hay palabras de cambio, hay palabras de transformación, hay palabras de renuevo. Y entiendo que a veces hay cosas que nos cuesta más que otras ponerlas en práctica, porque atacan directamente a lo que hemos planeado, lo que hemos soñado durante tanto tiempo, pero los sueños de Dios son mejores. Le dije de algunos personajes bíblicos, hermano, yo tampoco quería pastorear, mis planes eran otros, mis sueños eran otros, mi deseo era otro. Pero el Señor golpea, el Señor trabaja, el Señor te muestra, el Señor machaca. Hasta que en algún momento sentí tanto su acorralamiento que entendí como que Él me estaba diciendo, ¿y ahora qué vas a hacer? Tal vez pueda estar pasándote a vos en este tiempo. Que el Señor te viene hablando, te viene mostrando, te viene insistiendo. Y a lo mejor estás esperando ese momento de seguir llevando adelante tus sueños. Y a lo mejor Dios te va a acorralar y te dice, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Para dónde vas a correr? Él es tu GPS, Él te va a mostrar el camino, Él tiene lo mejor. Él tiene todo planeado de la forma que menos lo encontrás, que menos lo pensás, porque Él te ama profundamente. Pero tenemos que aprender a permitirle a Dios que el Señor transforme y ser flexibles a todos sus cambios, porque entendemos que sus cambios son mejor para nuestra vida. Cierra tus ojos, por favor, habla con Dios por un momento. Con esto no es que Dios no te va a amar. ¿Cómo no te va a amar? Fíjate lo que pasó. Los que estaban pensando que tenían que ir a la mesa no fueron. Y el Señor dijo, siempre hay lugar. Vayan a traer a aquellos que son inválidos, aquellos que tienen problemas, aquellos que están en la calle, tráiganlo para que vean que hay un lugar para ellos en la mesa. Hay tanto lugar en la mesa, pero hay uno específicamente que tiene tu nombre.
Y el Señor quiere verlo ese día ocupado por vos, porque por vos pagó un precio de sangre como lo pagó por mí. Ese lugar no puede estar ocupado por otro. Por eso es importante que nosotros permitamos que Dios trabaje con nuestra mente y con nuestro corazón. Que seamos maleables a sus pensamientos y que permitamos que el Señor nos vaya instruyendo en este tiempo, para que cuando esas bodas lleguen, nosotros podamos celebrarlas junto a tantos de todos lugares del mundo que van a estar presentes sentados a esa mesa. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Padre bueno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Señor, gracias por ayudarnos a entender. Señor, que a veces a través del tiempo seguimos teniendo excusas. Señor, te pedimos que nos ayudes. Señor, que trates con nuestro ser interior. Señor, que hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Señor, que llegues a través de tu Espíritu Santo como ese silbo apacible, Señor, que hable profundamente a nuestra vida. Señor, y puedan generarse los cambios que están en tu mente y en tu corazón para que de verdad, Señor, podamos entender que nuestra vida tiene propósito en tus manos. Señor, que no seamos nosotros aquellos que decidamos, Señor, sobre nuestro futuro, sino que nuestro futuro lo podamos poner en tus manos, Señor, y a través de tu presencia, de tu voz y de tu dirección, juntos, Señor, podamos establecer el camino a seguir. Señor, clamo para que tu Espíritu Santo hable a cada mente y a cada corazón, y en especial a aquellos que tienen que tomar decisiones en este tiempo, aquellos que están ante alguna necesidad, aquellos que están, Señor, planeando su vida o algo, Señor, para que tu Espíritu Santo les ayude, les dirija, les guíe. Señor, traiga revelación a su vida, Señor, y podamos todos someternos a tu mano y a tu voluntad, entendiendo, Señor, que tus pensamientos y tus principios son mejor para nosotros. Señor, ayúdanos a entender que desde el momento que te hemos recibido somos nuevas criaturas. Señor, oro para que tu gracia y tu presencia sea sobre cada vida y cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, te pido por favor que te pongas de pie y que pongas la mano en tu corazón un momentito, porque quiero orar en esta mañana por aquellas personas que tienen necesidad, que están con sueños, que tienen planes, que a lo mejor están luchando detrás de un plan y no llegan a alcanzarlo. Aquellos que de repente tienen una meta y se dan cuenta que les cuesta y que vuelven a arrancar y que vuelven a tomar y otra vez vuelven a caer. Aquellos que de repente entienden que quieren llegar a algún lado, pero les cuesta tanto el camino. E insisten, pero cuesta, e insisten, pero cuesta. Quiero orar para que en esta mañana el Señor pueda implantar su sueño en tu corazón y para que el Señor te revele si a lo mejor lo que estás decidiendo es su voluntad o es tu pensamiento. Bueno, claro, pero a lo mejor que no condice con sus sueños. Y a lo mejor el Señor quiere mostrarte que tiene algo mejor, que tiene algo más profundo, que tiene algo más poderoso para traer a tu vida, algo que va a ser prolongado en el tiempo y que va a traer bendición no solo a tu vida, sino a tu entorno, y va a ser su nombre glorificado. Pablo fue transformado y fue bendición. David fue transformado y fue de bendición. La misma Esther, quién sabe si para este tiempo ha llegado, escuche esa palabra. Quién sabe si a lo mejor para este tiempo Dios no te preparó para algo. Por eso es importante que no dilatemos el tiempo de Dios, porque a lo mejor Dios sigue teniendo latentes sus sueños desde el momento que te escogió ahí en el vientre de mamá, y Él tiene el pensamiento y tiene el sueño, pero lo dejamos al Señor con los brazos cruzados. En esta mañana decirle: Señor, si para este tiempo llegué, manifesta tu gloria en mi vida. Señor, modifica mi pensamiento, ayúdame, Señor, a caminar detrás de tu pisada. Marcá, Señor, el camino por donde tengo que andar. Háblame a través de sueños, Señor, a través de la intuición, a través de la conciencia. Usa los métodos que desees, Señor, pero que pueda tener claro que hay una voz tuya que está guiando mi paso. Señor, que son mi GPS en este tiempo.
y que puedo tener la seguridad que aunque me caiga, ahí está tu mano para levantarme. Habla con Dios en este momento. La palabra del Señor dice: aquel que viene a mí no le echo fuera. El que pide recibe, el que golpea se le será abierto. Y es bueno para que en esta mañana puedas hablar con Dios si las decisiones que están por delante son de acuerdo a su voluntad. No podés equivocarte. Dios no es un Dios de equivocación. Pero en su misericordia, aunque nos equivocamos, su amor y su gracia nos levanta, nos restaura y nos impulsa de nuevo para seguir caminando en el camino de la fe. En este tiempo habla con Dios y decirle: Señor, este es mi sueño, este es mi proyecto, estas son mis metas que en esta mañana pongo delante de tu presencia y de tu voluntad, Señor, para que hagas conmigo lo que deseas. Amado Dios, oro por cada hermano y por cada hermana que está en este lugar, aún por aquellos que nos están viendo, Señor, a través de las redes sociales. Señor, para que puedas hablar al corazón. Señor, para que si hay personas que en este tiempo están delante de proyectos, de sueños, Señor, que tienen metas, que están deseando alcanzar, pero que cuestan ser alcanzadas. Señor, que parece que se acercan y cada vez se alejan más. Señor, para que en esta mañana no sigamos luchando contra una corriente, Señor, que viene en contra, sino que podamos pararnos en tu presencia y ser sensibles y maleables a tu voz, Señor, y puedas transformar nuestra mente y nuestro pensamiento de tal manera, Señor, como lo hiciste en la antigüedad con tus siervos, con tus hijos, Señor, puedas hacerlos en este tiempo con nosotros. Señor, como se le fue dicho a Esther, Señor, tal vez para esta hora nos estás preparando. Señor, no dejes de hacerlo. Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos ser útiles, queremos marcar historia. Señor, queremos tener pasos profundos de fe y caminar tomado de tu mano, Señor, sabiendo que podemos ser lo que tu palabra dice: y serás de bendición. Y queremos ser de bendición para tantos que están a nuestro alrededor. Señor, oramos para que tu gracia, Señor, sea efectiva sobre cada vida en esta mañana. Y para que nuestros planes, Señor, estén de acuerdo a los tuyos. Señor, para que no tengamos excusas un día de no estar sentado en esa mesa. Señor, que nuestro nombre esté guardado y un día podamos sentarnos en el lugar de privilegio que nos has preparado, Señor, en ese lugar de honor. Señor, porque hemos sido fiel a tu llamado, obediente a tu palabra y, Señor, nos has transformado y cambiado para ser de bendición. Señor, oro por cada familia, oro por cada joven, Señor, anciano, adolescente, oro por cada pareja, Señor, que en esta mañana está en este lugar, que tiene sueños escondidos en su corazón, deseo de alcanzar, deseo de llegar. Señor, para que puedas en esta mañana traer claridad a su corazón, a su pensamiento y puedan, Señor, ponerlos en tus manos y puedas transformar, Señor, lo que consideres de tal manera que lo que hoy es una petición o una necesidad, Señor, pronto sea un testimonio que alabe y glorifique tu nombre. Señor, usa nuestra vida en donde quiera que estemos y que a través de nuestra vida tu nombre siempre, siempre, siempre sea glorificado. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y quiero orar en esta mañana. No sé si aquí hay personas que vienen por primera o segunda vez, que no recibieron al Señor Jesús, pero allí, si hay personas que están en esta condición, quiero orar para que le abras tu corazón. Ese es el primer paso, como dice Romanos: si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Y a partir de ahí tu silla está preparada en esa gran boda que se va a celebrar cuando Él venga a buscarnos. El primer paso es abrir el corazón y recibirlo, entender que somos pecadores, que a veces con el pensamiento podemos estar pecando. Nacimos en una generación de pecado, pero a veces cuando vamos contra principios de la Biblia estamos pecando y a veces desconocemos esos principios. Por eso el Señor quiere venir a nuestra vida para enseñarnos y poder aplicarlos. Se recibe a través de una oración. Quiero guiarte y acompañarte a que en esta mañana, si nunca has recibido al Señor, puedas hacerlo. Así que te pido que ores después de mí. Amado Dios, en esta mañana te pido perdón, Señor, por todos mis pecados.
Señor, y abro mi corazón para recibirte como único y personal Salvador. Señor, clamo para que puedas escribir mi nombre en el libro de la vida y un día, Señor, como vimos esa mesa, yo pueda tener un lugar para celebrar esas bodas del Cordero. Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario del Señor Jesús. Gracias por haberme traído salvación, gracias por haberme traído a mi vida, Señor, salud a través de ese cuerpo lastimado. Y hoy declaro, Señor, que eres mi Rey, que eres mi Señor y que eres mi Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y si hiciste esta oración y no tenés una Biblia, por favor, ahí sale un número de WhatsApp. Queremos que te comuniques con nosotros para que puedas recibir una Biblia y podamos guiarte si no conoces una iglesia donde puedas ir y congregarte. Te bendecimos y oramos para que el Señor bendiga y fortalezca tu vida espiritual. Iglesia, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Acordate que siempre hay un GPS que te está mirando y que quiere llevarte por el mejor camino. Nunca te equivoques, no tomes decisiones apresuradas o por tu cuenta, sino ponelo siempre en la mano de Dios y en su voluntad, para que la decisión que tomes sea la de mejor y la de mayor bendición para tu vida, tu familia, y para que tu silla esté asegurada en la boda del Cordero. Dios te bendiga, buena semana. Por favor, acuérdense los hombres de anotarse para el retiro, así el sábado podemos pasar un día en comunión todos juntos. Dios te bendiga ahí donde estás, buena semana, que el Señor te guarde y que pueda ser para ustedes y para nosotros una semana en completa bendición. Dios te bendiga mucho.